Saludo a todos y todas desde donde estén conectados. Yo estoy conectada en este momento desde Santiago de Chile y en primer lugar quiero agradecer esta invitación y felicitar la iniciativa que nos permite eh, colectivamente celebrar este Día Mundial de la Salud Mental, recogiendo muchas de las experiencias, perspectivas y desafíos y problemas que aún tenemos en salud mental en nuestros países, en nuestras poblaciones. Un especial cariño al doctor Yuri Cutipé, a quien desde Chile le tenemos un gran aprecio. Lo que quisiera yo compartir con ustedes hoy eh, tiene que ver con lo que estamos viviendo en nuestro país y cómo nos pega en este momento el impacto en salud mental que ha tenido el contexto de pandemia. La siguiente. Probablemente a través de los medios de comunicación ustedes sabrán que desde octubre, pero desde mucho antes, sin embargo en octubre, se muestra a nivel mundial lo que se ha llamado el estallido social a propósito de un profundo malestar social que vive la sociedad chilena. El proceso de la irrupción de esta pandemia nos toca, y ahí yo quería mostrar esto, la rapidez, lo vertiginoso que se produjo el cambio en nuestro país. Y si ustedes se fijan, desde el primer caso registrado con COVID positivo en Chile el 3 de marzo y la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia el 13 de marzo, las imágenes en nuestras calles, en todas las ciudades, era más bien parecida a la que aparece aquí, en mucha gente manifestándose como lo fue el domingo 8 de marzo. Y sin embargo, en el transcurso de una semana se irrumpe y nos cambia nuestra vida y lo que estábamos viviendo y lo que nos empieza a aparecer en nuestra vida, ¿cierto? Son temas como suspensión de clases, quédate en casa, cuarentena, camas, y aparece en nuestro discurso y en nuestro cotidiano vivir mascarillas, salvoconductos, distanciamiento físico, mesas de expertos y muchos webinars. La siguiente. Es complejo para Chile la forma en que irrumpe y la situación que vivimos cuando irrumpe la pandemia. Teníamos una manifestación social donde una de las características que aparece es que empieza a ser expresado por los manifestantes el malestar social, la falta de justicia social asociado a salud mental. Eso no había ocurrido en los procesos sociales y políticos que había vivido Chile. Y así como entonces la salud mental se instala en la agenda pública, se instala como nunca en la agenda política, y estamos hablando de la política politics, no solo en la agenda de la política pública sectorial como había sido en todos estos años de democracia. Hay algunas manifestaciones de imágenes como fueron múltiples, ¿cierto? Más justicia social, menos fluoxetina, no era depresión, era falta de justicia social. Esto se produce en un proceso de grandes avances en Chile que han sido reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional. Nosotros estamos en un tercer plan nacional después del advenimiento a la democracia en el año 90, un plan que reconoce el respeto de los derechos humanos, se sustenta en el respeto de los derechos humanos, en un enfoque comunitario de la salud mental, en la desinstitucionalización y en el avance y fortalecimiento de las comunidades. Chile en estos últimos 30 años ha vivido un incremento progresivo de programas, recursos humanos y presupuestos para salud mental con una gran énfasis en la atención primaria. Se han incrementado los servicios ambulatorios especializados en centros, fundamentalmente en los centros comunitarios de salud mental, y la incorporación de la hospitalización psiquiátrica en hospitales generales. Asimismo, logró avanzar el país en la implementación
de servicios residenciales para personas en situación de discapacidad mental. La siguiente. Sin embargo, persisten muchos desafíos que son muy críticos y que son desafíos que en este momento, en la situación de la crisis sanitaria, aparecen con mucha mayor fuerza. Persisten, por ejemplo, los 4 hospitales psiquiátricos monovalentes y tenemos un reto de retomar con mayor fuerza el proceso de desinstitucionalización que había iniciado el país. Las personas que están recluidas o internados, ya hemos visto la evidencia internacional, son más vulnerables al contagio y también a la muerte por COVID. Un gran reto que tenemos todavía es la mayor participación de los usuarios y de su familia en la formulación de las políticas públicas, los planes y programas. Esta es probablemente una de las grandes fragilidades del enfrentamiento en la pandemia a nivel global y que también ocurre en Chile. Y nuestros intentos frustrados en contar con una ley de salud mental. Aunque Chile en un primer momento fue muy pionero en incorporar legislación normativa que fueran en pos del respeto de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad mental, se fue quedando rezagado y hoy día es uno de los países, a pesar de tener varios proyectos en el poder legislativo y mucha presión de organizaciones de usuarios y familiares, tristemente debemos decir que hoy día somos un país que no cuenta y no hemos podido avanzar con una ley de salud mental, aun cuando a propósito de esta estallido social, inclusive tenemos algo que también es inédito en nuestro Parlamento, y es que se ha constituido una bancada transversal por la salud mental, donde se han hecho partícipes diputados de la República de todas las expresiones políticas que hay en el Parlamento. Aún así, dadas esas condiciones, no hemos sido capaces como país de contar con una ley de salud mental tan anhelada por muchos. He dejado ahí algunas citas de algunas publicaciones que hemos desarrollado desde la Escuela de Salud Pública, encabezadas por nuestro maestro Alberto Minoletti, que aprovecho de homenajear a través de esta presentación para rendirle homenaje a su legado, donde él está en el espíritu de todos los proyectos que iniciamos juntos. La siguiente, por favor. Este estallido social ha concluido, o no ha concluido, pero parte de las respuestas políticas de la sociedad permitió concluir en un acuerdo por un plebiscito que nos permita o que permita a nuestra ciudadanía expresar su voluntad de cambiar la Constitución. Chile tiene una Constitución que nació en el año 80 en dictadura y es cuestionada por no nacer en democracia y con la participación ciudadana, y por lo tanto para una gran mayoría de la población no es considerada legítima, y se ha puesto en el marco de nuestra Constitución parte de las razones por las que nosotros no podemos avanzar en una sociedad más inclusiva, que respete la diversidad y que apunte a un desarrollo social y económico con equidad, con justicia social y con dignidad. Entonces, este acuerdo político, tenemos nuestro plebiscito el 25 de octubre, ya se acerca, estamos viviendo esa etapa de nuestra historia muy importante, y hay aspiraciones que nuestra Constitución apunte a desarrollar una sociedad que respeta las culturas, que respeta los derechos humanos, que respeta la diversidad, que garantiza el derecho a la salud, que desarrolle un país más equitativo y, por supuesto, con mayor dignidad. Todas estas condiciones han puesto a la salud mental en la agenda pública, lo que representa
una tremenda oportunidad para avanzar en las políticas públicas en salud mental y particularmente en nuestra ley de salud mental tan anhelada. La siguiente, por favor. Desde la Universidad de Chile, como actor relevante en nuestra sociedad, se ha propuesto en la mesa social COVID, esta es una mesa social convocada por el gobierno, donde participan diversos actores de la sociedad civil, está representada la Universidad de Chile como un ente importante en nuestro país, y la universidad elaboró un documento con participación de muchos académicos y académicas, donde se propone la estrategia a seguir en este contexto de la contingencia sanitaria, de la emergencia sanitaria, donde precisamente una de las cosas que se señala es que la salud mental es una de las claves para lograr sobrevivir a esta pandemia. En este documento, la estrategia que se propone es de un abordaje universal con enfoque de derechos, de género, de edad, de inclusión y de equidad, y aborda con fuerza la articulación territorial, la intersectorialidad, el hacerse cargo del desarrollo económico, social y humano que queremos como país, y muy fundamentalmente la participación social. La siguiente, por favor. Hemos propuesto en este documento acoger el modelo humanitario para abordar la respuesta en salud mental, que tiene como base la importancia de considerar las condiciones sociales de dignidad que requiere la población durante el contexto de pandemia. Y el refuerzo y el apoyo comunitario y familiar para que sean las comunidades, ¿cierto?, las protagonistas en la respuesta a esta pandemia. Esto es clave y no ha sido fácil. También en la propuesta se expresan, ¿cierto?, que el impacto en la salud mental no va a ser igual para todos, que hay vulnerabilidades importantes de considerar, las personas que son más vulnerables, que viven en situación de mayor marginación, de mayor pobreza, son las personas que tienen más riesgo de contagiar, más riesgo de morir. Pretender esta idea de que todos somos afectados por igual no es lo que señala la evidencia, y nuevamente la falta de justicia social impactará a los más vulnerados en esta pandemia. La siguiente, por favor. Desde la Escuela de Salud Pública hemos desarrollado una serie de iniciativas intentando también tener un rol que contribuya, ¿cierto?, a empoderar a las comunidades, a apoyar y empoderar a los equipos de salud mental en todos los territorios, desde un rol universitario que es fundamentalmente la formación y la investigación. Por lo tanto, hemos hecho un compromiso de adecuar nuestra función académica y ponerla a disposición del fortalecimiento en las comunidades y el fortalecimiento de los equipos de salud y de formación de nuestros estudiantes y de reflexión crítica en torno a nuestro quehacer en el mundo académico. Afortunadamente teníamos una capacidad tecnológica previa, dado que mucho de nuestra formación, Chile es un país largo, con barreras geográficas importantes, por lo tanto fuimos desarrollando tecnología a lo largo de años para poder llegar con nuestra formación a lo largo de nuestro país, y eso fue una ventaja para poder responder rápidamente a través de estas herramientas tecnológicas. Iniciado marzo, ya empezamos a hacer encuentros y conversatorios a lo largo del país, de lo que me voy a detener un poco más adelante. Articulación con equipos que trabajan en la facultad, construcción de apoyos para trazadores en salud mental, trazadores epidemiológicos en terreno, en el ámbito de salud mental, etc. La siguiente.
Una de esas iniciativas fue precisamente los conversatorios, un ciclo en que nos fuimos conectando a lo largo de todo el país con los múltiples equipos de salud mental, y ahí hicimos 2 ciclos. Un primer ciclo donde rápidamente fuimos bajando la evidencia para ir recogiendo recomendaciones, orientaciones. Recordarán ustedes, marzo, abril fue un periodo de mucha incertidumbre de cómo debíamos actuar los equipos, muchos centros de salud mental o servicios de salud mental a propósito de las cuarentenas tuvieron que cerrar, algunos hicieron turno, faltó una primera respuesta con elementos de protección personal para poder mantener los servicios activos, y fue común en el mundo tener que hacer una reorganización de los servicios de salud mental. Nosotros fuimos apoyando entonces ahí con estrategias y recomendaciones, invitando a diversos expertos, recogiendo evidencia y poniéndola rápidamente en un lenguaje simple a disposición de los equipos. Y un segundo ciclo en donde comenzamos, nos dimos cuenta que si no hacíamos esta respuesta de forma colaborativa y que teníamos que recoger la experiencia que estaban teniendo múltiples equipos en el mundo, que nosotros teníamos esa capacidad de poder conectarnos, y ahí invitamos a diversos equipos en el mundo, y quiero agradecer muy particularmente al Perú, al doctor Yuri Cutipé, que fue uno de las respuestas que muy rápidamente tuvimos como apoyo. El doctor Lidman Mamani nos compartió parte de la experiencia de sus equipos, Yuri estuvo con nosotros, y fue muy interesante para los equipos de salud mental saber que en muchas cosas coincidíamos y que podíamos tener aprendizajes mutuos para incorporar en esa respuesta. También está presente dentro de los expositores de este seminario nuestro querido amigo Manuel Castejón, que también desde España se conectó y nos contó su experiencia. Y yo creo que esto fue importante porque a veces creemos que es poco lo que podemos hacer, y sin embargo el poder conectarnos, el poder compartir y dialogar esta experiencia puede ser tremendamente significativo para nuestros equipos. La siguiente, por favor. Bueno, esto fue, ¿cierto?, la estrategia que desarrollamos y que además concluimos con una excelente exposición del profesor y doctor Benedetto Saraceno, un amigo de todos nosotros, del cual siempre aprendemos mucho, cuyo mensaje también impactó en la forma, en la mirada que estábamos teniendo frente a esta pandemia, y de la importancia de democratizar nuestros servicios de salud mental y de ser partícipe a nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Otra estrategia que ha sido relevante y que quiero destacar es que la universidad, a través de la Escuela de Salud Pública, generó un servicio de formación muy rápida en línea para quienes iban a ser trazadores en salud mental en la atención primaria, y nosotros incorporamos un componente de salud mental. Es decir, a todas aquellas personas que quisieran formarse, sabíamos que era una oportunidad de despliegue territorial a través de la atención primaria, que pudiéramos aprovechar de entregar algunos elementos de capacitación en salud mental. Quiero contarles que algunos datos que son significativos con esta estrategia. Ahí yo quiero felicitar la coordinación y dirección académica de esta iniciativa del doctor Rubén Alvarado, que forma parte de nuestro equipo y que ha liderado a un grupo que conformamos amplio de personas desde nuestra facultad, pero también de otras universidades y del Ministerio de Salud y de otros departamentos de la universidad. Más de 4.400 personas al 9 de septiembre, hoy día son muchos más, y lo interesante es que nosotros le pedimos que pudieran hacer una encuesta de seguimiento después que ellos ya estuvieran haciendo su función de trazadores. Casi 1.000 trazadores nos contestaron, y nos decían en esta encuesta que ellos estimaban que alrededor del 22% de las personas que iban llamando para hacer la trazabilidad expresaban que tenían un problema de salud mental. De ellos, la mayoría consideró que el curso les permitió identificar de mejor manera un problema de salud mental en su trabajo de trazador, y que tenían mejores condiciones para poder orientar a esas personas a contactarse y a redireccionar, ¿cierto?, en la red comunitaria.
y que también en su gran mayoría a ellos les sirvió también para entender mejor y cuidar mejor su propia salud mental y bienestar. La siguiente, por favor. Otra iniciativa que quiero destacar es la que hemos ido desarrollando con los usuarios. Nos dimos cuenta que esto teníamos que hacerlo con las organizaciones de usuarios y hoy día estamos dando un fuerte énfasis a tener espacios de conversatorios, diálogos, lo que la tecnología nos permite, con las voces de las organizaciones de usuarios y familiares. Ayer mismo desarrollamos una muy interesante conversación con una masiva participación en que se discutía, a propósito de nuestro plebiscito del 25 de octubre, se discutía el derecho a voto de las personas que tienen una enfermedad mental o que tienen una discapacidad mental, porque en nuestra legislación todavía existe la figura de la interdicción que evita que las personas entonces, al ser consideradas interdictas, no puedan ejercer su derecho a voto ciudadano, algo que la verdad parece del medioevo. Y eso ha sido parte de los llamados por los cuales en general las organizaciones de usuarios están expresando su interés de votar por aprobar una nueva constitución para Chile. Y es más, están planteando que debiera respetarse el derecho que quienes conformen el grupo constituyente que va a estar a cargo de la discusión constituyente, estén representadas las personas del mundo de la discapacidad. La siguiente, por favor. También hemos hecho un trabajo al interior de la universidad y hemos desarrollado, ¿cierto?, una discusión muy interesante y muy profunda también de cómo estamos formando en las universidades en salud mental, ¿no? Todavía tenemos resabios, yo siempre lo digo, todavía tenemos resabios de manicomios en nuestras cabezas, ¿no? Los modelos mentales tenemos también que hacerlos evolucionar y tenemos que hacer evolucionar la forma en que formamos en salud mental en el mundo. Y hemos desarrollado un ciclo de seminarios en que hemos hecho dialogar estudiantes, funcionarios, personal de colaboración y académicos sobre temas complejos donde es posible consentir y disentir de una manera constructiva, haciendo reflexiones profundas, recogiendo el saber de la ciencia, el conocimiento acumulado, pero también respetando el saber popular. Y es ahí que hemos hecho, estamos a propósito de esto, estamos preparando una reflexión más profunda que permita también generar documentos de posición respecto a lo que será esta sociedad pospandémica. La siguiente, por favor. También como universidad hemos acogido el llamado del gobierno a participar en una iniciativa gubernamental, en una mesa presidencial denominada Saludablemente, que busca que podamos, miembros o representantes de la sociedad civil, del mundo académico, de las organizaciones de la sociedad civil, yo he sido invitada a la mesa junto con el rector de la Universidad de Chile, somos los miembros desde nuestra universidad que conformamos la mesa presidencial, y hemos estado trabajando arduamente en un conjunto de recomendaciones para nuestro país, que esperamos estar entregando formalmente estos días. Ya estamos en la etapa final de las recomendaciones, donde hemos con mucha fuerza coincidido, afortunadamente, a pesar de las distintas perspectivas de la diversidad de esta mesa presidencial, hemos coincidido en la importancia del fortalecimiento comunitario y territorial como estrategia fundamental para responder a esta pandemia y para lo que se viene por el impacto económico y social que tendrá en todos nuestros países. También hemos hecho recomendaciones para recuperar la capacidad de los servicios de salud mental, capacidad que ya teníamos instalada en el periodo de la prepandemia, y por supuesto que hay que hacer un refuerzo para la nueva demanda de atención. Otro elemento que ha sido de consenso, que ha sido muy fundamental, es el resguardo de los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. Para dar un ejemplo,
cuando recién se propuso la estrategia de residencias sanitarias para las personas que no tuvieran las condiciones de hacer cuarentena en su lugar, en sus domicilios, se habilitaron. Sin embargo, las primeras orientaciones de las residencias sanitarias ponían como criterio de exclusión tener una enfermedad mental, y una de las cosas que hizo el llamado la mesa muy prontamente, antes de que saliera, de que pudiéramos llegar a nuestros documentos, afortunadamente se revirtió esa orientación y se tuvieron que generar condiciones para que no hubiese ningún tipo de discriminación para cualquier tipo de servicio, de respuesta que se diera para la pandemia, en igualdad de condiciones para las personas que tienen una enfermedad mental o están en situación de discapacidad mental. Y por supuesto también un llamado, y que muy coincidente al llamado de este Día Mundial de la Salud Mental por parte de la Organización Mundial de la Salud, a invertir, ¿no?, a un mayor presupuesto en salud mental. No es posible que el promedio todavía de los presupuestos en salud no supere el 2%, eso es insostenible. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué viene? ¿Cuál ha sido la reflexión que viene después de esto que se está llamando la sociedad post-COVID? Y esta caricatura que la he recogido de las redes sociales me parece que es muy iluminadora, ¿no?, de la posición en la que estamos quienes venimos del mundo de la academia, pero que entendemos que esto lo tenemos que construir todos juntos, ¿no? Todos los saberes son necesarios hoy más que nunca. La siguiente. Aún en este grado de incertidumbre, sí tenemos algo que sí sabemos, ¿no? Como decía un profesor de nuestra universidad, podemos estar ciegos, pero no estamos sordos. Tenemos que escuchar, ¿no? Y tenemos que participar y escuchar lo que nos están diciendo las comunidades. Porque lo que sí sabemos es que tenemos una tremenda fortaleza en el país. En Chile tenemos un desarrollo de la atención primaria que es privilegiado y tenemos que sacarle punta, tenemos que sacarle provecho a esa capacidad. Todavía tenemos mucho desafío ahí. Tenemos además una cantidad de organizaciones sociales y de la sociedad civil en torno a la salud y a la salud mental y a la discapacidad, que es una tremenda fuerza y que tenemos que tener más capacidad de articular. Tenemos leyes que promueven la asociación y la participación ciudadana en la gestión pública. Sin embargo, algo ha ocurrido y es como que nos olvidamos que tenemos toda esa fortaleza. Y eso ha sido una de las grandes debilidades. Todavía estamos a tiempo de reconocer esa tremenda capacidad que tenemos institucional. Todas las normas, leyes, institucionalidad del país en torno a la participación han sido espacios ganados por la propia ciudadanía, por las organizaciones sociales. Entonces, no es posible que una vez que ha costado tanto en este proceso de democracia tener todos esos espacios, no es posible que hoy día estén silenciados o que no estén activados, que no estén priorizados para que se aprovechen, si es precisamente en estas circunstancias que son complejas, en donde estas instancias que nos ha costado tanto generar puedan tener una voz y un protagonismo crucial para la reorganización social que requiere la situación de la crisis sanitaria. La siguiente, por favor. Para ir redondeando mis ideas, lo que yo quiero señalar es que el enfrentamiento al contexto de pandemia pasa por asumir en nuestro país los desafíos colectivos e institucionales. Es ahí la mayor democracia, mayor participación. La recuperación de la confianza pública solo será posible a partir de la comunidad organizada. Mejor democracia, más control de las instituciones del Estado. Esto ya veníamos sufriendo esta situación antes de la pandemia con el malestar social que vive hoy día nuestro país. Un mejor sistema de salud pública. Tenemos que fortalecer el sistema de salud pública. Claramente el modelo de salud mental comunitaria está más vivo que nunca. Y nuestro gran reto es de mayor participación de usuarios. Tenemos que acompañar
a las organizaciones de usuarios a que sean más protagónicas, de manera que sean las propias organizaciones que agenden sus intereses, que agenden su voz, y no seamos solo las instituciones o las organizaciones que hablemos por la voz de otros. Ellos tienen su propia voz, tienen que tener ese espacio, y tenemos que contribuir para que eso sea así. La siguiente, por favor. Y bueno, quiero agradecer una vez más, estoy abierta a las consultas, a las preguntas, y sumarnos al Día Mundial de la Salud Mental, invertir en salud mental en Chile, porque esta es una campaña que hemos iniciado también desde la universidad, estamos en las redes sociales promoviendo en este Día Mundial. Un abrazo y cariño a todas las organizaciones de usuarios. Escribía muy temprano a mi familia saludando por este día, diciendo a todos en nuestras familias en algún momento nos ha tocado jugar un rol en la salud mental. O hemos sido usuarios, pacientes de servicios de salud mental, o nos ha tocado ser un familiar acompañando a un ser querido que padece un problema de salud mental, o nos ha tocado ser trabajador de la salud mental. Pero a todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha tocado jugar ese papel. Así que un abrazo, un cariño desde Chile para todos quienes nos acompañan aquí en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Olga. Tenemos unas preguntas de los asistentes. Aquí les voy a leer una. ¿Cuáles son los problemas de salud mental que resalta en Chile? Mira, yo creo que tenemos que diferenciar al menos 13 problemas que tienen cualidades distintas, que pueden estar muy relacionados, pero que tienen cualidades distintas. Un primer problema tiene que ver con los trastornos mentales comunes. Y Chile es bastante campeón, lamentablemente, en trastornos por depresión y trastornos por ansiedad. En los diversos estudios nacionales e internacionales siempre destacan las prevalencias en depresión y trastornos ansiosos, en enfermedad mental común. Por otro lado, tenemos los trastornos mentales más severos, que en general estamos en las prevalencias bastante similares a las prevalencias expresadas en el mundo, los informes de la Organización Mundial de la Salud. Y en esta esfera, el gran problema que se suscita es el impacto de la discapacidad que se provoca a causa de la enfermedad mental, ¿no? Y la vulneración de derechos de las personas que, teniendo una enfermedad mental más severa, está transitado hacia una situación, por diversas razones, a una situación de discapacidad mental. Pero también tenemos este malestar social, este malestar subjetivo, este distrés psicológico, que no le podemos llamar enfermedad mental, estamos hablando de un malestar de la sociedad, ¿no? A causa de esta falta de justicia social, de inequidad. Chile es un país que tenía un desarrollo económico destacado en la región, pero que ha sido también a costa de, o sin alcanzar niveles de igualdad social, y somos también conocidos por nuestros niveles de inequidad. Yo diría que estos son los tres grandes formas de entender los problemas asociados a salud mental. De una u otra manera, lo que tienen en común estos tres tipos de problemas es que están determinados socialmente, ¿no? Los factores contextuales, sociales, económicos, culturales, atraviesan todos estos problemas. Y también hay otra pregunta de Rita Ames. ¿Qué estrategias han sido efectivas para lograr participación de usuarios en Chile? Las estrategias, bueno, hay estrategias que tienen que ver con impulsar
como prioridad impulsar la participación. Cada vez que ha habido esfuerzos institucionales, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud o desde sociedades científicas, como por ejemplo, hoy día la Sociedad Chilena de Salud Mental Comunitaria o la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, perdón, de Psicología Comunitaria, o de estrategias al alero de la academia, como las que hemos desarrollado en la Escuela de Salud Pública. Es decir, cada vez que hemos hecho esfuerzos específicos, que hemos puesto recursos, que lo hemos intencionado y lo hemos priorizado, hemos contribuido al desarrollo de organización. Hoy día hay organizaciones importantes, hay una coordinadora de organizaciones de usuarios, la Corfausan, que fue precisamente una iniciativa que fue impulsada para que se provocara, fue una provocación que se hizo en ese tiempo desde el Ministerio de Salud, precisamente a cargo de nuestro maestro Alberto Minoletti, a quienes hoy día esa coordinadora de organizaciones le reconoce su legado, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que hacer esfuerzos institucionales, ¿ya? O sea, parte de la inversión en salud mental, este llamado de invertir más, la pregunta es invertir ¿dónde? Hoy día yo he hecho un breve comunicado en la Escuela de Salud Pública a propósito del Día Mundial, en que precisamente lo que señalo es invertir, pero también invertir mejor, es decir, invertir más y mejor. Y hay que invertir en aquellos espacios donde pasa la vida real, donde los problemas de enfermedad mental, los problemas psicosociales pasan en la vida real, en nuestras comunidades, con nuestros seres significativos, con nuestros espacios significativos. Y en esos espacios es donde se puede constituir organización de la comunidad. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar para que eso sea así. Y luego hay que acompañar a las organizaciones de usuarios, porque ellos nos han dicho, en estos conversatorios, en estos diálogos en los que hemos aprendido mucho, nos han dicho, es importante que las instituciones, las organizaciones, entiendan y comprendan nuestros tiempos, entiendan y comprendan nuestros ritmos, comprenda las cosas que son significativas para nosotros de las que no lo son. Entonces, ese es un proceso que se hace en co-construcción. No sé si hay alguna... Hay una pregunta más. ¿Sí? María Coronel le pregunta, dice, ¿qué consideraciones se debe tener para el seguimiento y evaluación de acciones de salud mental y apoyo psicosocial en este contexto? Bueno, es muy difícil, ¿no? En situación que no hay una crisis sanitaria, ya ha sido complejo siempre evaluar programas, políticas, intervenciones en salud. Es una de las cosas que nos ocurre a todos, que tenemos todavía muchos retos por evaluar lo que hacemos. Y en una situación de contingencia con limitación de recursos y con impacto económico, por supuesto, también se hace muy difícil. En particular, lo que nosotros hemos estado promoviendo es tener ciertos marcos conceptuales y ciertos instrumentos que recojan la perspectiva del enfoque de derechos humanos. A nuestro juicio, el modelo humanitario de respuesta a la pandemia que ha promovido la OMS tiene esa ventaja, por eso es tan fuerte, ¿no? Porque en cualquier situación de enfrentamiento sanitario y de intervenciones, no podemos dejar de mirar las condiciones de dignidad de las personas. Y yo creo que eso ha sido clave. No ha estado siempre presente. Sabemos que tenemos un enfoque de derecho en el modelo comunitario, en nuestras políticas de salud mental, en las leyes de salud mental. Sin embargo, creo que es relevante hacer una presencia, tener una presencia, yo diría, más clara, más nítida respecto del respeto y de la dignidad de las personas. Y desde esa perspectiva hemos estado promoviendo el marco del sistema de evaluación de calidad y derechos llamado Quality Rights, el sistema Quality Rights de la Organización Mundial de la Salud. En la Escuela de Salud Pública nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto que nos permitió traducir al español el sistema que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud adoptó y hoy día es la versión en español
del sistema de calidad y derecho, que tiene un conjunto de ámbitos, criterios y estándares que está basada en la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que a nuestro juicio recoge ciertos criterios que podrían incorporarse de manera muy rápida como indicadores, como elementos en consideración cuando queramos evaluar nuestros programas, nuestros planes y nuestras intervenciones. Y yo creo que eso es elemental. Cuando nosotros hicimos un estudio con este instrumento, nos dimos cuenta, la gracia que tiene este instrumento es que es un sistema que somete a evaluación a un servicio de atención, a un programa de atención, desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva del propio equipo de salud mental y desde la perspectiva de un evaluador externo, como podría ser eventualmente un equipo de un ministerio de salud o de una agencia acreditadora. Y estas cuatro perspectivas se integran para hacer la síntesis y decir cuál es el nivel de calidad y respeto de derechos que tiene este programa y este centro de atención en las cosas que ellos, en las actividades que ellos desarrollan. Y es muy interesante porque cuando nosotros fuimos a evaluar para probar el instrumento, nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay situaciones como el que nosotros apoyemos en la capacidad jurídica de las personas que tienen discapacidad o enfermedad mental, o las personas que son usuarias de nuestros servicios. En general los equipos tienden a evaluar positivamente, como que lo hacemos, pero desde la perspectiva de los usuarios y los familiares evalúan que eso es algo que no abordamos en nuestro programa de tratamiento. El desarrollo de su capacidad ciudadana, de su capacidad jurídica, de su capacidad cívica. Cuando preguntamos por cómo se percibe el protagonismo del usuario en la elaboración de sus propios planes de tratamiento, también hay diferencias en la percepción. Los equipos de salud tendemos a pensar que lo estamos haciendo un poco mejor. Y eso es importante que tomemos conciencia, porque nos permite, nos abre un mundo desde donde nosotros podemos ir mejorando nuestras prácticas. Entonces, este llamado a evaluar mirando cómo nosotros contribuimos a las condiciones de dignidad de las personas, a las condiciones de su rol cívico, de su rol jurídico, de su rol de ciudadano, creo que nosotros podemos incorporar esta perspectiva en una evaluación permanente, más allá de los aspectos técnicos, ¿no? De los aspectos científicos, por así decirlo, de la evidencia de cada una de nuestras intervenciones. Tenemos una pregunta más de José Nanés Pérez. ¿Hay algún plan o estrategia post pandemia de la salud mental? En el grupo de la mesa presidencial nosotros hicimos recomendaciones para levantar precisamente lo que hicimos o lo que estamos haciendo y que estamos entregando. Esto es una primicia para esta mesa porque todavía no lo entregamos ni siquiera en nuestro país, pero nosotros hemos ordenado estas recomendaciones para lo inmediato, para lo que ya estamos viviendo, pero también para el corto plazo, es decir, este año y probablemente hasta el primer semestre del próximo año, para el mediano plazo, que son los próximos 2 o 3 años, en que vamos a estar sufriendo todavía todo el proceso, bueno, de que si va a haber vacuna o no va a haber vacuna, si los países vamos a lograr tener vacunación universal, y durante todo este proceso el impacto económico que ya estamos sufriendo y que todo hace prever que va a ser más complejo en los próximos meses y próximos años. Entonces estamos haciendo recomendaciones precisamente para pensar en un plan de abordaje post-pandemia. Ahora, no tenemos muy claro a qué le estamos llamando post-pandemia, ¿no? Porque todavía hay grados de incertidumbre respecto a los procesos de inmunización poblacional. Sin embargo, como país estamos viviendo algo que es mucho más complejo y que nosotros, desde el punto de vista social, ¿no? Y su impacto en la salud mental, que tiene que ver con este malestar social que tenemos, ¿ah? Y con el estallido social y que se va a expresar ahora en un plebiscito, y esa es una discusión que está siendo relevante en nuestro país. Y hemos hecho recomendaciones ahí también para que sea incorporado en un plan de contingencia
de estos impactos económicos, sociales y políticos que va a estar viviendo. Yo tengo la esperanza, todavía tengo puesta la fe pública en que todas estas recomendaciones que nosotros vamos a entregar sean recogidas por el gobierno y puedan ser incorporadas en un plan de respuesta más allá de la situación de contingencia sanitaria, porque esto rápidamente no es solo una contingencia sanitaria, para Chile es una crisis sanitaria, social, económica y política.